Hola, mi nombre es Natalia Guerrero Fernández, soy una de las directoras de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y me encuentro grabando esta cápsula informativa para aclarar algunos conceptos básicos que podrían responder a dudas que amigos, seguidores y familiares nos están haciendo sobre la diversidad sexual. Para comenzar, lo primero que necesito decir es que cuando hablemos de sexualidad en este video, no estaremos hablando de las prácticas sexuales o del desarrollo de la sexualidad en la vida adulta, sino que de una esfera de la vida humana que nos acompaña desde el útero a la muerte y que involucra factores biológicos, psicológicos, físicos, pero también culturales, políticos y económicos. Para ejemplificar o para explicar de manera gráfica por qué somos tan distintos o por qué existe la diversidad sexual, usaré 4 elementos básicos que nos enseñaron ya en el 2007 una organización que se llama It's Pronouns y que utiliza un esquema muy pedagógico que se llama Genderbreed. Como no tengo la posibilidad de graficarlo aquí, usaré mi cuerpo para ello. Los elementos de los cuales hablaremos son 4: sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Les voy a explicar qué significa cada uno de estos, cómo pueden ser distintos entre ellos y cómo se combinan para dar como resultado la enorme y hermosa variedad de personas que existen en el mundo. El primer concepto, como les decía, es el del sexo biológico. El sexo biológico se representa a través de los genitales con los que nacemos y muchas otras características secundarias que aparecen en la adolescencia. Estos genitales pueden ser, como todos sabemos, de hembra o femeninos, o de macho o masculinos, y eso es el mundo que más conocemos porque representa la mayor cantidad de personas que existen en el mundo. Sin embargo, además de estos dos polos, existen muchas personas que tienen genitales que son una versión intermedia de estos, no ni siquiera solo una versión única que se encuentra en medio, sino una amplia gama de diversidad. Las personas que tienen genitales que no son ni masculinos ni femeninos, sino que una versión intermedia de ellos, se llaman intersexuales. Antes, en el pasado, se les conocía como hermafroditas, pero es un concepto erróneo, ya que las personas intersexuales no tienen ambos genitales, sino, como decía anteriormente, una versión intermedia de ellos. Ya vemos entonces como incluso en la parte más básica que tiene que ver con la anatomía corporal, los colores y la diversidad humana es muy amplia. Pasamos entonces al segundo concepto. Lo grafico aquí porque en el corazón podemos ver, ¿no es cierto?, a quién deseamos o de quienes nos sentimos atraídos afectiva y o eróticamente. La orientación sexual tiene que ver precisamente con eso, de quién yo me siento atraída. Puede ser una persona distinta de mí y entonces eso significa que soy heterosexual. Y eso sucede en la mayor cantidad de la población. Si yo me siento atraída de una persona igual a mí y yo me siento mujer, entonces soy lesbiana. Si yo soy un hombre y me siento atraído por otro hombre, eso se llama ser gay o homosexual. Si en cambio yo me siento atraída o me podría sentir atraída por mujeres y hombres, se llama bisexualidad. Incluso existe quien se siente atraída o se podría sentir atraída por personas independientemente de su género o de su expresión de género o sus genitales, y a esto lo vamos a llamar pansexualidad. Una última categoría de orientación sexual es la asexualidad, es decir, personas que dicen no sentirse atraídas por nadie. Atención, en el tema de orientación sexual, así como en todas estas diversidades, existen millones de categorías. Yo estoy simplificando para que sea más fácil de comprender. Podríamos profundizar en otros videos más adelante otras formas de expresión, pero nos vamos a quedar con estas por el momento. Ya teníamos entonces sexo biológico, orientación sexual, y pasamos a uno que es un poquito más complicado, que es la identidad de género, elemento abstracto que todas las personas tenemos y que desarrollamos más o menos a los 2 años y medio, 3 años, la capacidad, el lenguaje suficiente para poder transmitirlo a los otros que están a nuestro alrededor. La identidad de género puede ser cisgénero o trans. Cisgénero es cuando una persona tiene una identidad de género que coincide con los genitales con los que nació. Transgénero es una persona que tiene una identidad que no coincide con este sexo biológico. La mayor parte de las personas son cisgénero, es decir, quienes nacen con vulva se sienten mujeres, quienes nacen con pene se sienten hombres. Sin embargo, una pequeña parte de la población mundial es trans, es decir, a pesar de nacer, por ejemplo, con vulva, se siente hombre, o a pesar de nacer con pene, se siente mujer. Esta manifestación de la diversidad no es patológica, como tampoco lo es la homosexualidad o el lesbianismo. Son simplemente manifestaciones saludables de la diversidad, como por ejemplo ser zurdo. Hubo un momento en el mundo en el que en la historia de la humanidad
en que ser zurdo o zurda venía considerado una enfermedad o incluso una maldición, o un tema de espiritualidad, ¿verdad? Hoy sabemos que ser zurdo y ser diestro son simplemente manifestaciones saludables de la diversidad, como también ya sabemos hace varios años que ser gay, ser lesbiana o ser trans no es algo patológico. Entonces vamos con el último y cuarto concepto, que es la expresión de género. La expresión de género es más fácil de comprender porque tiene que ver con cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, la gesticulación que usamos, la forma en que escogemos para transmitirle al mundo un género determinado. Este puede ser estereotipadamente femenino, estereotipadamente masculino, y obviamente lo que es femenino y masculino dependerá de lo que cada cultura piensa que eso es, porque es una construcción social. O también puede ser, por ejemplo, algo muy intermedio, que no se sabe si es masculino o femenino y se llama andrógeno, o hay una categoría más política, de un género más fluido, que busca no desetiquetarse, busca desetiquetarse y decir, yo soy esta persona. No me pongan ni en femenino ni en masculino, ni trates de ponerme una etiqueta, sino que se puede decir queer, por ejemplo. Entonces, la expresión de género no necesariamente coincide con los genitales biológicos, como tampoco la orientación sexual ni la identidad de género. Decíamos, ¿verdad?, que ninguno de estos componentes determina el otro, se mezclan en infinitas formas, dando como resultado la enorme y hermosa variedad de personas que existen en el mundo. Hay muchas preguntas o interrogantes que se pueden dar a partir de esto. Por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué alguien que es lesbiana se expresa o femenina o masculinamente? Precisamente por lo que decía en el momento anterior. Estos elementos no son determinantes. Una persona podría ser heterosexual y manifestarse, por ejemplo, una mujer podría ser heterosexual y manifestarse masculinamente, o una persona podría ser lesbiana y manifestarse masculinamente, o una persona podría ser lesbiana y ser muy femenina. Lo mismo sucede con los hombres gays o homosexuales. Cosas importantes que aclarar, relacionadas con la intersexualidad. Hasta el 2015, en Chile, cuando un niño, una niña, un bebé nacía con genitales que no eran encasillables en femeninos o masculinos, en general se les proponía a las familias, a partir de los médicos que recibían ese nacimiento, la posibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas que permitieran que los genitales estéticamente coincidieran con estos dos binarios, generando muchas veces problemas de salud mental y física. Por lo tanto, desde el 2015 no es posible realizar estas intervenciones, a menos que sean necesarias para el funcionamiento genital, es decir, poder orinar, por ejemplo. Ya entonces vemos ahí un avance en políticas y en derechos sociales que permiten que las personas al nacer, no por motivos estéticos, sino que solo funcionales, reciban una intervención, pero si es que no es necesario puedan esperar hacia más adelante. ¿Hacia más adelante cuándo? Por ejemplo, cuando esté el desarrollo del lenguaje para poder decir quién soy. Entonces, actualmente hay una polémica muy grande relacionada con la educación sexual, porque hemos descubierto, no solo la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, sino que también la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, que siendo la sexualidad una parte tan importante del desarrollo humano, es necesario que todas las personas podamos vivirla de manera saludable, placentera, con el respeto de quienes nos rodean. Entonces, al momento de hacer educación sexual, nosotros como escuela y muchas personas más optamos por una mirada, la mirada de los derechos sexuales, que son derechos humanos, la mirada con perspectiva de género y por respeto a la diferencia. Y entonces vamos por el mundo hablando de estos componentes, de cómo se mezclan y de lo saludables que son las manifestaciones de esta diversidad. Algunas personas podrían pensar que al hablar de estos temas se pone en riesgo la estabilidad de la infancia, por ejemplo, siendo algo que no tiene que ver, es todo lo contrario. Construir un mundo más democrático y más participativo pasa por reconocer las diferencias con respeto, dejar de invisibilizarlas para no discriminar, dejar de invisibilizarlas para entender, para generar espacios de educación y de salud respetuosos para todos. Entonces esta es un poco la misión de este video, clarificar estos 4 conceptos. Sin embargo, como decía al inicio, es una simplificación y por lo tanto yo las invito a todas a quedarse curiosos, a mantenerse curiosos sobre lo que estemos transmitiendo en nuestras redes. En la descripción de este video pueden encontrar la página de nuestra escuela, la página de Facebook también, y vamos a estar en otras transmisiones de streaming para poder dialogar de manera abierta, porque creemos firmemente que en la medida en que nos sentemos a conversar sobre estos temas tan tabú,
tan controversiales, tan polémicos, vamos a poder encontrar la forma todos juntos de construir un mundo más democrático y más participativo para todas las personas. Así es que eso es por hoy. Les agradezco la atención y los abrazo virtualmente. Nos vemos para una próxima cápsula. Muchas gracias.